Bueno, en este ejercicio, a ver, ya. En este ejercicio se nos pide hallar el valor del ángulo X. Y se nos dice que, bueno, se nos muestra la figura, que se muestra en la parte inferior, superior izquierda. Y bueno, como datos iniciales tenemos un triángulo MBC, recto en C, y bueno, de él un triángulo EBC. Entonces tenemos como que un triángulo semi-inscrito, por así decirlo, dentro de otro. Ahora, bueno, en la figura tenemos que el ángulo BEK es alfa menos X. Sin embargo, yo ya he reemplazado alfa por 26.5 porque sí se nos aporta la información de alfa. Sí se quedó alfa 53. De ahí que reemplazando el valor de alfa nos queda que alfa menos X sería 26.5 menos X. Bueno, lo primero que podemos hacer es realizar una completación de ángulos internos en el triángulo MBC. Vemos que al ya tener 45 grados sobre el vértice M y 90 sobre el vértice C, sobre el vértice B restarían de poner 45 grados. Como de ahí ya tenemos 2x, completamos 45 grados menos 2x. Evidentemente esta suposición tiene sentido considerando que 2x es menor que 45, ¿verdad? Bueno. Ahora sí, lo que podemos hacer ahora es prolongar el segmento BC para construir un triángulo isósceles a partir del lado EB. Entonces, como habíamos dicho, prolongamos el segmento BC hasta un punto D, conectamos D con E. Ahora, podemos aprovechar el segmento BK prolongándolo de manera que interseque al lado ED y se comporte como bisectriz del triángulo isósceles BED. Por cierto, el triángulo isósceles BED que acabamos de construir es isósceles porque el lado BD que acabamos de construir también es congruente al lado BE. Entonces, la bisectriz que acabamos de hacer prolongando el lado BK se va a intersectar en el lado ED en un punto que llamaremos F. Ahora, esta bisectriz BF es perpendicular a la base del triángulo isósceles. Así, formará un ángulo recto con el segmento ED. Hecho esto, ahora lo que podemos hacer es decir, ya, como el ángulo KFD es recto, el ángulo KFE también debe ser recto. Y ahora podemos trazar un segmento KD, y ver que la bisectriz BF del triángulo BED divide al triángulo isósceles en dos triángulos rectángulos congruentes. De allí que las propiedades de BFE son las mismas que las de BFD. Y luego, como el ángulo BEK vale 26.5 menos X, por lo que acabamos de decir, el ángulo KFB, que hereda las mismas propiedades, será de 26.5 menos X. Ahora, vemos que el ángulo EKF es exterior al triángulo BEK. De ahí que el ángulo EKF es igual a la suma del par de ángulos adyacentes al punto K. Es decir, el ángulo EKF viene siendo igual a 26.5 menos X más el ángulo X, lo que evidentemente nos da 26.5 grados. El mismo criterio podemos aplicarlo sobre el ángulo FKD, esta vez con el triángulo KBD. Así, el ángulo FKD vale 26.5. Y en el ángulo EKF podemos completar los 180 grados. Ya tenemos 26.5 en K, 26.5 en K, 90 en F, y sobre el vértice E completamos los 180 grados con 63.5. El mismo criterio se aplica sobre el vértice D, ¿verdad? Ya tenemos 90 sobre F, 26.5 en una parte de acá, y sobre D completamos con 63.5. Ahora, como el ángulo BCM es de 90 grados, entonces el ángulo MCD también debe ser de 90 grados, porque recordemos que los puntos B, C y D eran colineales. Ahora, podemos trazar segmentos FC y MF y ver que tenemos un par de cuadriláteros, el cuadrilátero MKEF, en el cual los ángulos opuestos suman 180 grados. Por lo tanto, el cuadrilátero MKEF
es inscriptible. Lo podemos representar en una figura aquí en la derecha, donde hemos inscrito los 4 vértices en una circunferencia. Ahora, podemos ver que el arco KF de la circunferencia está suspendido por los triángulos MFK y KEF. De allí que el ángulo FMK es congruente al ángulo KEF. Es decir, el ángulo FMK vale 63.5 grados. Y lo trasladamos a nuestra figura original. Pero antes de eso también podemos fijarnos en el cuadrilátero KCFD, y en el cual también vemos que los ángulos opuestos son suplementarios, suman 180. De ahí que este cuadrilátero KCFD es a su vez inscriptible y también lo representamos en otra circunferencia. Vemos aquí que el arco KF está subtendido por los triángulos KCF y KDF. De ahí que los ángulos D y C son a su vez congruentes. Como el ángulo D vale 63.5, el ángulo C también lo vale. Y ahora este par de datos que acabamos de obtener los trasladamos a la figura. Entonces nos damos cuenta que el triángulo MFC es isósceles por la congruencia de sus ángulos. Ahora de esta figura, que parece un poco enredosa, podemos extraer solamente los datos que más relevantes para nosotros parezcan. Y nos queda algo así. ¿Ya? Ahora, lo que podemos hacer es, por ejemplo, tenemos el triángulo ACF isósceles. Podemos, por tanto, construir una bisectriz de este triángulo respecto al ángulo F. Así que trazamos un segmento FO. Como el segmento FO es bisectriz del triángulo isósceles, interseca la base en ángulo recto. Y ahora podemos completar los ángulos internos en el ángulo AFO. Ya tenemos 63.5 grados en A, 90 grados en O, y en F bastaría escribir 53 grados medios. Lo mismo para la otra mitad de nuestro triángulo isósceles, ¿verdad? Como el triángulo OCF es congruente al triángulo OAF, el ángulo OFC también debe ser 53 grados medios. Recordemos que ambos, los triángulos AOF y FOC, son ambas mitades del mismo triángulo AFC isósceles. Ok. Hecho esto, ahora podemos retornar a información dada por el autor en el comienzo del folleto donde estos ejercicios son propuestos. La información que se nos da es esta. Allá. Antes de ir a la información que he de citar, como la bisectriz FO divide la base AC en partes iguales, podemos llamar al segmento AO A y el segmento OC por correspondencia también debe ser A. Ahora sí, podemos citar la información dada por el autor. Ah, no, pero antes. Habíamos dicho inicialmente que el triángulo ABC era isósceles, ¿no? Era isósceles, ¿por qué? Porque es de ángulos 45 grados, 90 grados y 45 grados. De ahí que el segmento AC es congruente con el segmento CF. Como el segmento AC vale 2A, el segmento CB vale 2A. Ahora, si no me estoy saltando ningún detalle, ahora sí podemos citar la información dada por el autor, que es la de los triángulos rectángulos notables aproximados. ¿Okay? Como dice la información, es aproximado, pero en cada triángulo se muestra una muy buena aproximación. Ahora, vemos que, por ejemplo, el triángulo AOF es recto en O y tiene 53 medios grados, que es el segundo triángulo rectángulo notable, ¿verdad? El de aquí. Y dice que los catetos están en proporción 2:1. El cateto más largo vale 2A y el cateto más corto A. Como nuestro cateto más corto lo hemos llamado A, el cateto más largo, es decir, el segmento OF, tiene que valer 2A. Y dicho esto, podemos ahora construir un triángulo rectángulo prolongando el segmento BC hasta un punto L y conectando F con L, de manera que el triángulo FBL sea recto en L. Y vemos que también, además de esto, tenemos un cuadrilátero OCFL, cuyos ángulos O y C son 90 grados.
Como este cuadrilátero tiene un par de ángulos rectos consecutivos, estamos hablando de O y de C, resulta que este cuadrilátero OCFL es rectángulo. Por tanto, como el segmento OF vale 2A, el segmento CL debe valer 2A. Como el segmento OC vale A, el segmento FL debe valer A. Ahora, de la figura podemos extraer el triángulo FOL. Nos queda algo así. Un cateto A, 90 grados, y el otro cateto más largo de 4A. Y este triángulo de aquí es exactamente el cuarto triángulo rectángulo notable. Este de aquí, ¿verdad? Cateto más largo 4A, 90 grados, y el cateto más corto de A. De ahí que X es igual a 14 grados. Y esta es la solución a nuestro problema. Gracias.